En comunicación con una antropóloga, una doctora en historia, que además es docente de la Universidad Nacional de Jujuy y es investigadora del CONICET. Y ella hace muchos años que vive en Jujuy. Ella nació acá en el AMBA, pero hace más de 30 años que vive en Jujuy. Vive en San Salvador de Jujuy para ejercitar las cuestiones que tienen que ver con la docencia, pero su cotidianidad la transita mayormente en Tilcara, o por lo menos era lo que ayer me decía Gabriela Karasik, a quien estamos saludando en esta mañana en AM 1420 con vos. ¿Qué tal, Gabriela? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Y a toda la gente Bueno, en el... después pasó lo demás y todo eso, pero nosotros estábamos Claro. pensando en trabajar lo de Jujuy y hacia eso nos vamos a abocar. Y Gabriela, lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo Sí, podés entender la demora que ha tenido sobre diferentes sectores de la sociedad jujeña ante demandas, encima en un gobierno que el 7 de mayo creo que fueron las elecciones y él termina no yendo a la gobernación, pero sí el señor Sadir, que es el gobernador entrante en Jujuy, que es un hombre de Morales y que el pueblo apoyó porque ganó esas elecciones, pero ¿cómo explicás que en este último tiempo el pueblo jujeño no haya visto este deterioro que nosotros vimos a nivel nacional con las imágenes de represión del martes y cómo tampoco esos sectores pudieron avisarle al resto de la ciudadanía jujeña el avasallamiento que iban a tener, por ejemplo, con la reforma constitucional? ¿Cómo es el día a día del jujeño en este tiempo si vos lo tendrías que analizar? bueno, me hiciste muchas preguntas, todas difíciles, y me gustaría comenzar entonces por lo primero que genera desconcierto, ¿no? O sea, Gerardo Morales acaba de ganar las elecciones, ¿no? ¿Qué pasó entre que ganó y la situación que estamos viviendo? Entonces, bueno, diría que tenemos que tener en cuenta que Morales ganó las elecciones con el 48% de los votos, ¿no? Del padrón, de los votantes, pero la expresión en la legislatura y bueno, ahora en la reforma constitucional, perdón, en la convención, es del 75%. Digamos, eso por ahí, por la cuestión de la ley de cupo, por el piso mínimo para tener representatividad, eso genera esta distorsión de que, bueno, a ver, la mitad de la población lo votó, igual hay que explicarlo, pero no es el 75% que tiene la reforma. No sé si eso por un lado. Después hay como, bueno, procesos de diferente ritmo, pero diría que en este caso impactaron muchas razones, como el otro día un colega analizaba que cómo en un deterioro creciente de los salarios en general, pero especialmente del Estado provincial, hasta ahora no había habido una expresión así masiva de este alcance, me refiero a los últimos años, pensá que Morales está acá desde el 2015, ¿no? Y bueno, y tuvo algo que ver, y algo muy importante, la situación vecina de Salta, ¿no? Que también, si recordás, también tienen un protocolo antipiquetes, también estuvieron de conflicto como 40 días los docentes, algo consiguieron, pero bueno, en Salta los docentes cobran el doble que los docentes de Jujuy, ¿no? Y la gente de salud también, digamos, eso es un factor que sí tuvo su impacto porque algo consiguieron, y el otro elemento central es que ahora porque esto que ha crecido para volverse una movida realmente de multisectorial, podríamos decir, de muchos sectores, sí tuvo aliento trabajador, obrero, comienza con el con los docentes, ¿no? De educación media y superior, bueno, y el cambio de una conducción. Has visto, eso genera a veces, hace un clic importante, que bueno, una conducción que supo captar esa bronca, que no es que no estaba antes, pero no había, bueno, pienso que la organización gremial explicaba algo, y bueno, Gabriela, igual, sí. vos sos la titular de la Universidad Nacional de Jujuy de la Cátedra Sociedades Campesinas Sí. y ayer me comentabas, cuando estábamos tratando de dialogar sobre cuáles eran un poco los temarios que queríamos abordar, Sí. y en relación a la reforma constitucional, bueno, se dice que en definitiva lo que va a terminar sucediendo a ciertos pueblos originarios es que por el avance comercial de la búsqueda del litio,
el gobierno de Jujuy puede llegar a decirle a una comunidad, bueno, abajo de donde están tus pies hay litio, así que usted se tiene que correr de estas tierras porque yo voy a venir con empresas del sector privado a extraer el mineral de donde usted vive desde hace cientos de años, pero bueno, al gobierno no nos interesa mucho la cotidianidad que usted transita porque acá abajo hay litio, así que córrase, vaya viendo por dónde elige mudarse. Bueno, en relación a esto, lo que quería era que me explicases un poco, siendo titular de la Cátedra de Sociedades Campesinas y haciendo un análisis antropológico de cuál es la sociedad jujeña en relación con sus pueblos originarios, ¿cómo crees que esto puede llegar a ser viable, digo, la política de Morales, sabiendo que esos pueblos, ese campesinado, va a no permitir, por otras cuestiones, por lo que sucedió en Esquel, por lo que sucedió con otras movidas que fueron contra los minerales, gobernadores y hubo puebladas? ¿Cómo considerás que puede llegar a ser a futuro y por qué se explica también ese dejar hacer por parte de los pueblos originarios en el Jujuy? Bueno, son todas preguntas re difíciles. No, digamos que en todo caso, nosotros ahora, todos ustedes, nosotros acá en Jujuy, estamos atravesados por, si se quiere, por este fenómeno extraordinario de coyuntura. Pero es cierto que no entendemos y no pensamos en el largo plazo. No solo en el largo plazo desde 1500, de la conquista, sino, te diría, desde lo que significó acá la consolidación del régimen neoliberal, ¿no? Que si bien puede sonar a una fórmula vacía, acá lo que tenemos que pensar es que las comunidades, digamos, la población rural de Jujuy, comunidades, digamos, sobre todo Puna y Quebrada de Humahuaca, hoy en día mayoritariamente se reconocen como población aborigen bajo la forma, viste, comunidad aborigen, que es una forma jurídica. Ahora bien, esta expresión de la política a través de la forma indígena no es algo, digamos, es algo relativamente reciente, te diría. No porque no existieran los indígenas, pero no había esta expresión política de lo... o sea, los indígenas por ahí también eran, se expresaban como obreros, como pobladores rurales, etcétera. A ver, ¿a qué voy con esto? Que puede sonar... que estoy dando una vuelta. El tema es que desde los años 80, sobre todo los 90, la gente, con el neoliberalismo, así en términos generales, y la destrucción de empleo, empiezan a volver a los territorios. Eso también es un factor gigante. En el caso de Jujuy, bueno, la gran minería, pero bueno, Ledesma, bueno, podemos mencionar todas las empresas locales y nacionales, gente que estaba en Buenos Aires, etcétera. Este retorno al territorio se da justamente en un contexto donde confluye que está la expansión sobre el litio, no era tan visible, pero sí en general de la minería sobre los territorios del norte, que eran territorios que antes no valían nada en términos económicos, que es donde la gente empieza a refugiarse del desempleo, también podemos decir, ¿no? Es decir, había siempre una masa podríamos decir, de población que vivía de su producción campesina, siempre combinando con salario. Entonces, esa crisis, ese avance que viene desde los 80s, 90s, es lo que ahora eclosiona y encuentra un movimiento indígena organizado. El caso de, bueno, a ver, digo porque a veces pensar en términos de estallido, viste, nos hace perder de vista las cosas. Pero no terminó canalizándolo políticamente, porque cuando uno ve los resultados, la diferencia de Morales en las últimas elecciones dista mucho de los resultados del PJ o de la izquierda, con Vilca. Totalmente, sí, digamos, frente a esto podríamos, bueno, suena disculpa, pero solamente es un intento de comprender. Bueno, por un lado hay que comprender que, bueno, la verdad que la explicación de por qué la gente vota a Morales es lo mismo que me preguntes por qué ganó Macri, no, en su momento no sabría, no me atrevo, pero sí diría algunos elementos para entenderlo. Acá, bueno, por la destrucción del empleo, desde la dictadura acá y el empleo público es central y fundamental. Hay un tipo de estructura industrial, bueno, bastante concentrada en el espacio y demás, que bueno, en eso no me quiero detener. Y bueno, y después hay procesos político-ideológicos muy amplios, pero solo puedo señalar lo siguiente. Lo que yo te decía era el tema de la representación. En términos regionales, fíjate, la población indígena o los departamentos
nosotros le decimos de tierras altas, ¿no? Sobre todo en La Puna está el litio, pero tenés la expansión turística también que hace un efecto parecido. Son el 8% de la población Claro, de de Jujuy. todo Jujuy. Y no hay representación regional. Realmente, digamos, a veces uno se desconcierta, pero yo estuve, y acá le estoy tomando ideas muy inspiradoras, no sé si te lo comenté hoy o te lo comenté ayer, de un colega periodista que hace el análisis regional. Y bueno, estas poblaciones realmente son minoritarias, son un 8% la gente de los departamentos, supongamos. Bueno, pero si vas a hacer una reforma, aunque sean una minoría, tenés que tenerlos en cuenta si estamos hablando de los pueblos aborígenes que están sobre todo concentrados ahí, pero también nosotros tenemos en el ramal, pero con otro perfil territorial, ¿no? La población guaraní, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, no es que no se venían organizando, quizás no habían llegado a los niveles de organización y de conciencia que encontramos hoy, pero tanto el movimiento indígena como el movimiento campesino ha ido creciendo. Pero sí es cierto, no ha tenido el reconocimiento de las otras fuerzas de la sociedad que está teniendo hoy día, ¿no? Gabriela, y en los sectores medios, la estigmatización de la organización de Milagro Sala, más allá de si Milagro Sala en su momento se ha enriquecido con dineros del Estado, sacando esa situación de milagro puntual con la justicia, sino más bien el trabajo social que llevó adelante la organización de Milagros, si en definitiva lo que terminó sucediendo en las clases medias es que a Morales le dura todavía un poco ese envalentonamiento de estigmatización hacia la dirigente social Milagros Sala, y que la clase media en este tiempo dijo, bueno, todavía confío en él, a sabiendas que tal vez no está muy todo claro todo el proceso, en realidad, que llevó adelante con arrinconar al trabajo social que llevaba adelante la Tupac. Sí, y otras organizaciones, sí. A ver, yo diría, en este momento, vos me estás preguntando qué pasó en la transición. Nosotros sabemos, porque lo vemos, y además gente conocida, no dan los números, que entre los docentes que salieron a pelear hoy día por el salario y contra la reforma, hay gente que votó a Morales, evidentemente, ¿no? Y además creo que ha habido testimonios. Eso es así. Ahora bien, cuando decimos la clase media, a ver, no sé cómo caracterizar a la docencia, cuál sería la clase social de un montón de gremios que están tal vez el comerciante, tal vez el que sí. tiene un trabajo formal y que está arriba de los mínimos salariales, tal vez el profesional que es independiente y le está yendo medianamente bien en los últimos años en la provincia de Jujuy, aquellos sectores que yo terminan te diría siendo... que eso se quebró. Me parece que eso, digamos, se quebró o se aumentó en términos de grieta. Es decir, lo que antes podría haber sido de gente que criticaba a las organizaciones, quedó, me da la impresión, como más arrinconado el sector odiador de clases rancias, de olor a aristocracia y digamos las cámaras, por ejemplo, han salido, pensemos en las adhesiones ahora, por ejemplo, todas las cámaras de construcción, de la industria, de comercio, etcétera, salieron a pedir la paz social, ¿no? Etcétera. Hubo la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna sacó una adhesión a los pueblos y entiendo que echaron al dirigente, pero bueno, no viene al caso. Pero vos sabés que hemos tenido, digamos, todo este espacio ha tenido una adhesión de sectores antes impensados. Por ejemplo, no los productores tabacaleros que están con el gobierno así orgánicamente, pero por ejemplo todos los feriantes de la verdura, ¿no es cierto?, que son, digamos, burguesía importante, de tradición, quizá culturalmente de local, andina, salen a favor. Hasta los gauchos, que acá, viste, siempre son muy antiindígenas, salieron a apoyar esta movida. La gente de los pueblos, y no estoy hablando solo población de tradición indígena, sino en todos los pueblos de la provincia, es decir, ese pequeño, el almacenero, el pequeño comerciante, algún que otro gran comerciante. Es decir, ha habido... En términos de clase tendremos el análisis cuando esto pase un poco, pero es como que ha sido muy masiva la adhesión. Creo que esa legitimidad de gente que por ahí tenía decir, bueno, que me importa, me digo lo mío, creo que ha impactado mucho, si se quiere,
Es que esa Ese gente vio que mensaje, esa gente vio que se metían en las casas de otros claro, coprovincianos claro, creo sin ton que ni son. Entonces, cuando vos ves todas esas imágenes que nosotros vimos el martes, sí, bueno, yo fue- el sábado pasado, casi cuando estaba terminando el programa, estábamos con nuestros compañeros de trabajo hablando, porque esto comenzó el sábado a la mañana, la primera represión que creo que fue en Purmamarca, en Purmamarca, sí, que la la lleva primera, sí. adelante. Y yo lo que decía, bueno, apliqué el sentido común, porque estaba terminando también el programa, y dije, Gerardo Morales podrá decir que la reforma constitucional esté en línea con los pedidos de Naciones Unidas en cuanto a la Sí, politización de la protesta, que hay que liberar la ruta nacional, pero digo, cuando una familia no tiene nada para darle o muy poco de comer o de sustento económico a su hijo, a su hija, a su mujer, hay un montón de cosas que me parece que Gerardo Morales no vio por incapacidad, porque ante el hambre, ante el salario bajo, ante la protesta de gran parte de la ciudadanía, la gente no va a la ruta porque tiene no, ganas, va a seguro. la ruta porque hay un derecho y hay una necesidad que no se está cumpliendo, y supuestamente todo lo que pasa después siempre es tardío, porque el político tiene que tratar de tejer ciertas alianzas para que la gente no llegue a subirse una ruta. Todo eso lo hizo Claro. mal y lo hizo tarde Morales. Hasta parece cierta provocación. Igual sumaría una cosa bastante importante que sucedió, fue que la gente, los turistas que circulaban, o los viajeros y los turistas que circulaban, a Mm, diferencia de otras experiencias, manifestaban una adhesión mm, notable. En general los turistas se putean porque cortan la mm. ruta. Digo, Sí. la gente que está viajando, digamos, entendiendo que tiene el interés de llegar a un lugar y bueno, Mm, y no puede llegar, ¿no? mm, Pero hubo una adhesión tan increíble como que evidentemente eso que está pasando, que tiene que ver con gremios representativos que deciden en asamblea, mm, comunidades que están tratando, digamos, de expresar, bueno, a veces no con tanta prensa, porque a veces no llegan las palabras, no llegan a veces las acciones, pero mm, lo que está pasando es como que, bueno, por mí, como te digo, no tengo la explicación, pero eso fue un elemento de adhesión que mm, hizo crecer también esto, porque cuando vos tenés hostilidad de todos los sectores es más difícil y te quedás encapsulado. No fue lo que sucedió. mm. Es decir, la vida de todos, vos hace un rato preguntabas por cómo es la vida cotidiana, está totalmente salida de las agendas usuales, ¿no? Sí. Es decir, los que no estamos de paro, nosotros en Adiunju, que en la universidad hemos Mm, tenido días de paro, el resto no, el mundo continúa y entonces tenemos horarios de trabajo, trabajamos de noche porque, bueno, la gente, digamos, es muy difícil explicar mm, que Jujuy está en esta situación. mm, Pero hay creo que tiene mucho que ver con este impulso de una movida de los trabajadores, de los gremios que mm, lograron expresar a sus bases. Y las organizaciones sociales que bueno, que han crecido porque de la mano de la desocupación y que exceden con mucho mm, al fenómeno que como vos sabés, ¿no? El mm, fenómeno que uno ha caracterizado, la Tupac Amaru y la Milagrosala también son mm, sectores de gran importancia, son los que sostuvieron la pandemia, por mm, ejemplo, la vida en los barrios, ¿no? Eso ha sido un mm. factor. Y bueno, y los pueblos indios tenés razón, ha habido una sumatoria de acciones, pero que no han tenido el eco del conjunto de los sectores. Por ejemplo, desde que entró Morales se dedicó Esto de a... como que a mí no me pasa, no lo veo. Y eso iba Yo creo que creciendo. influyó mucho, sí. La verdad que Mm, pasa un poco por ahí. mm, Lo tendremos que entre todos, mm, ¿no? Vos, yo, todos mm, los que estamos pensando bien qué ha pasado, pero desde el 2016 Morales no solamente atacó a los trabajadores, a las organizaciones sociales, sino a los pueblos indígenas. Después, si te parece, nos podemos detener en eso, pero digamos mm, a través de legislaciones que les quitan soberanía sobre sus territorios, mm. con o sin título, ¿no? Es decir, Detenete ahora y dame un par de ejemplos, Gabriela, sobre ese tema puntual. bueno, dale. O sea, esta cosa, ellos desde muy temprano, ahora no me acuerdo si es 2016 o 2017, Morales pone una ministra que viene, no, hace una ministerio, una ministra que se llama Sarapura,
que hoy día es diputada radical, pero que hacen una ley de servidumbre, no me acuerdo bien el nombre, 5.900, 5.915 quizás, que y hubo mucho conflicto, ¿no? Es decir, que quiere decir que por tu territorio puede pasar cualquier vía de traslado de electricidad, bueno, gasoductos, es como que liberan, habilitan cualquier territorio para, bueno, por esto que se llama la servidumbre de cualquier paso, ¿no? Y eso sucedió a partir del 2016. Sí, no es que es nuevo, ¿no es cierto? Pero sí, bueno, Morales llegó y empezó como a tomar medidas fuertes. Antes eso era ilegal. Se hacía... Lo que pasa que me parece también cómo haces para tapar, porque bueno, evidentemente Morales no vio eso, ¿no? Pero sí, por suerte el pueblo jujeño, que me imagino que debe haber empezado a ver esto de, bueno, acá me están diciendo que a la provincia le va muy bien con el litio, que tiene un montón de posibilidades con lo que tiene que ver con el trabajo de industrial del cannabis. Todo eso le va a beneficiar económicamente a la provincia y yo sigo teniendo un salario que no llega a los 60.000 pesos. Sí, y creo que también tiene que ver con esto, ahí hay que abrir el espacio provincial al nacional, la movida, es decir, toda esta presencia pública del litio y las consecuencias en los territorios, viene mucho de oleadas, digamos, de información nacional. Nosotros acá, te diría, hablar del litio siempre no se lo planteaba de esa manera, porque bueno, primero porque la explotación del litio no es que inició tan tempranamente o con esa escala, aunque ya la estaban planificando, pero desde nosotros, desde el 2000, desde los 2000, por ejemplo, por decirte, bueno, después podemos ser más precisos, acá acordate que hay una expansión, por ejemplo, sobre los territorios que viene de la mano del turismo y de otras minerías, que no son el litio solamente. Es decir, acá hay hubo un malestar que no era solo de los pueblos indígenas, por estos avances sobre los territorios. Y sí se ha visto desde todos los 2000 lo que podemos decir como una etnización de la protesta social en términos de nosotros los de acá, los de afuera, la tradición nuestra, etcétera. No es nuevo, no viene de la mano del litio, y sí ha habido protestas. Por ejemplo, con el tema, por ahí te corro un poquito, pero en el 2006, todo el patrimonio de la humanidad y todo lo que ha pasado con la tierra en la quebrada de Humahuaca sí generó protestas locales. Pero siempre parece que se han entendido como protestas particulares de sectores, de regiones. Todo segmentado. Y no se ha sabido, evidentemente, de una parte, o no se ha podido por las relaciones de fuerza, la complejidad de los movimientos, no se ha sabido hacer, provincializar, si se quiere eso, hacer una convergencia, es decir, uy, qué problema en la quebrada de Humahuaca, supongamos. Gabriela, ¿qué problema? Sí. ¿Cómo, y para finalizar la charla y agradeciéndote, cómo considerás, porque bueno, vivís en Jujuy, está bien, naciste en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hace más de 30 años vivís en Jujuy, tenés una vida en la provincia, y lo que yo pienso desde afuera mientras te escuchaba era todo el tiempo, ¿cómo va a ser Morales para reconstruir su legitimidad de origen? ¿Cómo va a ser Morales para tender un puente? ¿Con qué sector para recomponer las imágenes de represión del otro día? ¿Le encontrás alguna viabilidad? Porque recién comienza su delfín, que es salir a administrar una provincia que es Jujuy, y él aparte es candidato a vicepresidente de una de las coaliciones que rigen la política en la República Argentina. Sí, no sé si llorar o responderte. Bien, a ver, yo no sé si esto se recompone, digamos, se recompone en el sentido de volvamos al estado anterior. Ayer hubo una patética marcha a favor de la paz social, digamos, como alguien decía, olor a naftalina, ¿viste? De gente, esas marchas por la paz. A ver, esto se recompone con represión y con amenaza, la verdad. Ahora están discutiendo todas las asambleas a ver si aceptan o no la protesta de Morales. Sabemos que las comunidades están firmes, digamos, ahí se está separando un poquito la agenda, me refiero a los cortes de ruta en La Puna, básicamente, y La Quebrada, por Mamarca y el resto, y yo creo que obviamente no me gusta lo que te estoy diciendo, yo creo que no se recompone. Las heridas de la represión y de todo lo punitivo, toda esta manera hablando de resolver el conflicto social, avasallar y mentir, porque ha mentido. Ha humillado, bueno,
digamos, todo lo que estamos viviendo está acompañado por por lo que se llama el cerco mediático, pero igual por suerte hoy en día circulan las cosas. La verdad yo creo que esto no se recompone si no es con un espacio de, digamos, de diálogo, pero no diálogo eufemismo, a ponerse a hablar a ver lo que se hace. Y la verdad no creo que este gobierno ni su sucesor, que es como él en el futuro, es lo mismo, tengan realmente una intención, porque como bien sabemos la paz social no es la paz de los cementerios, es justicia, es respeto y bueno. Sí, yo tampoco lo veo, lo veo a No, Morales con una mesa provincial amplia y cediendo espacio de poder. Gabriela, yo te quería agradecer por estos minutos, porque bueno, nos lanzamos a querer entender más allá de la noticia de la represión del martes y ver qué es lo que le pasa a la comunidad jujeña. Y bueno, tuvimos la amabilidad de poder escucharte unos minutos, así que yo te mando un beso, buen fin de semana y estaremos, bueno, ahora ya te tenemos como amiga del programa, así que si por lamentablemente este supuesto. proceso va a haber que seguir analizando, espero sin el daño de la población jujeña y sin que siga habiendo un gobernador que reprima a su pueblo, pero esperamos poder hablar contigo en lo sucesivo. Así que te mando un beso y fue un placer charlar contigo y buen Para fin de mí semana. también y te agradezco, les agradezco el espacio y un abrazo. Nos vemos. Chao. Gracias. Quien Un está beso. hablando Chao, con chao. nosotros era Gabriela Karasik, quien es doctora en historia, antropóloga, es docente de la Universidad de Jujuy, investigadora del CONICET y además es titular de la cátedra sobre sociedades campesinas.